capítulo 1, versos 16 y 17. Saludamos a los que nos visitan en esta hora. ¿Cuánto los saludó, hermano? Gloria a Dios, gracias a Dios. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Y leo la gloriosa palabra de Dios en el nombre bendito de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que hace, no dice a todo aquel que obra, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. 17. Porque en él, o sea, si tú estás metido en él, porque en él la justicia de Dios se descubre, se va a manifestar en tu vida. Porque estando tú en Cristo, la justicia de Dios, lo que Dios operó, se va a manifestar en ti, de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Siéntese la banda, Señor, la banda. Bendito el nombre de Jesús. Todos aquí que hemos estado en diferentes etapas vergonzosas de nuestras vidas, hemos vivido cosas que no queremos ni recordarnos, amado hermano. Y gracias a Dios que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y fue Él quien nos libertó. Fue Él que se ensució para sacarnos de ese pozo, de esa miseria. Fue Él quien nos libertó de esos demonios que nos tenían esclavizados y nosotros no podíamos. Por eso el Evangelio es buenas nuevas de salvación y el Evangelio es Cristo mismo obrando en beneficio de todo aquel que cree. Miremos en el pacto antiguo que tenían que guardar la ley para alcanzar bendición. Aleluya. Tenían que cumplir los mandamientos para alcanzar justicia. Porque el que hiciera estas obras será salvo. Mas en la gracia la cual nosotros nos encontramos no es así. Aquí Dios es quien hace las obras. En el pacto antiguo la demanda era para que el hombre haga. En la gracia es Dios haciendo en nosotros. Marquemos pues esa diferencia. El asunto aquí es, el Evangelio es potencia para salvación. Jesús nos justificó. ¿Cuántos se gozan por eso? El día de ayer o anteayer fue que se expresó aquel ejemplo. Probablemente muchos lo han estado aquí. Amado hermano, el Evangelio es buena nueva de salvación. Es buena noticia que el mismo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo maldito por nosotros para que Él se pusiera en lugar nuestro y Él nos dio su vida para que nosotros seamos salvos. Y voy a repetirlo para los que no han estado. Vamos a volver, usted con su mente va a retroceder en la etapa de la ley, donde venía el israelita que había pecado, trayendo su corderito al lado de él, y venía trayéndole hasta que llegaba
al sacerdote. El sacerdote cogía aquel corderito, venía con pecado, venía con culpa, y venía su sustituto al lado de él, figura de Cristo. Cuando llegaba al sacerdote, gloria a Jesús, en ese instante, él ponía su mano sobre la cabeza del animalito, del cordero. En ese momento había un intercambio. En ese instante, cuando él ponía la mano sobre el animalito, sobre su cabeza, su pecado pasaba sobre el animal y del animal su inocencia pasaba a él. En ese instante, el sacerdote le pasa el cuchillo, y él comienza a cortarle el cuello de aquella oveja. Y su sangre derramada, o sea, él estaba transmitiendo su pecado al animal y su pecado estaba matando al animal, figura de Cristo. ¿Estamos o no estamos? Luego de la muerte del animalito, lo llevaba para el holocausto, el fuego, la ira de Dios sobre él. Y cuando ya todo se había consumido, entonces aquel israelita pecador ya no salía como entró, salía sin pecado, porque su pecado fue cubierto, no quitado. ¿Me están escuchando? No quitado, fue cubierto. Pero se fue inocente ahora él, se fue libre a él. ¿Quién se llevó el pecado? El animalito. Pero hubo un intercambio. Ahora nosotros, en Cristo, Jesús vino y prácticamente Él se llevó todos nuestros pecados. Se hizo maldito, tomando nuestra naturaleza, tomando nuestros pecados, tomando nuestra enfermedad. Y nosotros hemos recibido de Él su vida. Nos enriqueció. Nos dio de su naturaleza, nos dio de su espíritu. Y eso, en ese instante, cuando alguien se arrepiente y recibe a Cristo, ya es salvo. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria, hermano, hermano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Algo hicimos para ello? No. Que es solamente creer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La potencia y la gloria de la justificación. Lógicamente que entonces en el Antiguo Testamento estaba dicho, sí, desde Génesis. Pero quisiéramos, por favor, abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Isaías, si no me equivoco, capítulo 45, amado hermano. Estoy en otro lugar. Gloria a Dios. Juanito, ¿dónde estás? Con fuerza, hermano, que te escuchen toditos. 45:8, pausado y fuerte. Miremos cómo ya lo había anunciado nuestro Salvador y Dios a través de su profeta Isaías. Dale. Dice la palabra de Dios: destilad cielo, arriba el rocío, llover nubes, la justicia abrace de la tierra y produzca el fruto de la salvación y germine la justicia. Soy yo, Jehová, quien cree esto, quien crea esto. Gloria a Dios. Entonces mire cómo ya Dios
estaba diciendo que del cielo vendría, hablando de Jesús. Jesús dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y él venía dando cumplimiento a esto, y el Señor daba hecho lo que todavía no estaba hecho en la tierra. Tanto la justicia como la salvación iba a producir en la tierra. La tierra llena de dolor, de lágrimas, de borrachos, homosexuales, delincuentes. Esa vida teníamos nosotros, amados hermanos, una vida totalmente miserable, endemoniada. Imagínese usted, nuestros hogares destruidos, adúlteros, irresponsables, maltratadores, lisurientos, no sabíamos hablar, cochinos, desordenados. Es decir, amado hermano, pero cuando esta palabra llegó a nuestras vidas, cuando el mensaje de Dios, usando Dios a sus siervos, llegó a nuestros oídos, la fe es por el oír y el oír la bendita palabra de Dios. Y el evangelio es potencia de Dios, amado hermano. Ese Dios maravilloso que nació como un bebito, nació en una cuna, en un establo, amado hermano, como que no fuera un hombre rico, como que no fuera el todopoderoso, y creció como un carpintero, nació de una mujercita campesina, gloria a Dios. Y aquel gran Salvador pareciera que fuera débil, aparentemente débil, y cualquier otra persona ante los ojos de los hombres, pero los demonios sabían quién era él. Él no vino para impactar al hombre, él vino para destrozar al diablo. Él vino y le había dicho ya, muerte, yo seré tu muerte. Digan amén a eso, amado hermano. Y ese evangelio comenzó a producir ahí. Fue ungido Jesús, salió al desierto, se trompió con Satanás y lo avergonzó, amado hermano. Entiendo que cuando el diablo le salió al encuentro a Jesús, principado, potestades, cantidad, había un escenario de demonios, de todas las huestes demoníacas, y mirando a su señor el diablo que peleaba con aquel Mesías. En el otro lado estaba el Padre en su butaca y los ángeles de Dios sabiendo, amado hermano, que el Todopoderoso estaba ahí en carne humana. Y Jesús lo venció. Después de 40 días de ayuno, el Señor lo venció. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y ahí en adelante el Señor comenzó a hacer una obra maravillosa, manifestando que Él era el Mesías. Y aunque no tenía dinero ni para pagar los impuestos, pero cómo controlaba los vientos y la mar y multiplicaba los panes. Él manifestó que la buena nueva que traía ya habían anunciado los ángeles. He acá nacerá uno, aleluya, que traerá salvación a Israel y a todo el rincón de la tierra. Y esa salvación la estamos saboreando nosotros en este día también. ¿Cuándo dicen amén? Sí, amado hermano. Y cuando murió él no tenía dónde morir. Mas sin embargo, un hombre rico le ofreció su tumba. Aparentemente débil, pero la potencia de Dios está ahí. Aparentemente débil, pero había gloria detrás de ello. Pareciera que la gente no entendía, parecía cosa de ignorante, pero era todo sabio detrás de eso, amado hermano. Y aparentemente una pobreza, pero detrás de ahí una riqueza espiritual extraordinaria que la iglesia lo está saboreando en estos tiempos. Pero todo ello se recibe por fe, se descubre por fe. Lo hemos leído, vamos a regresar. Romanos. Porque en Él, estando en Cristo, Jesús decía, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada puedes hacer. Porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Cómo se descubría la justicia antes? Cumpliendo la ley. ¿Quién sabía mejor que esto? Saulo. Toda la vida cumpliendo la ley. Él decía en cuanto a la ley irreprensible. Un tremendo maestro que era Gamaliel. Y él era un rabí. Aleluya. Mas sin embargo ahora ya no es guardando la ley. La ley ya no es
Cuando usted ve en Lucas capítulo 18, va a encontrar a aquel joven rico que viene delante de Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvos? Él le mostró la ley. Al final de cuentas, amado hermano, no hay quien guarde la ley, porque la ley no vivifica a nadie. Mas la fe sí. Una cosa es la justicia que es por las obras, la otra que es la justicia que es por la fe. El ministerio de justicia es la que la iglesia está viviendo ahora. Usted es un ministro de justicia. ¿Me estoy oyendo mal, hermano? Nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa es la predicación eficaz. Nosotros no decimos, guarda los mandamientos de mi vida. No estamos ahí nosotros. Aleluya. Nosotros no tenemos que decir, mire, porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente. La palabra arrepentimiento no es golpearse el pecho y tirarse y llorar, no. La palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente. Y le decía que Dios le había dicho a aquel joven, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los mandamientos sabe, le dijo. Todo eso lo he guardado, una cosa te falta. Vende lo que tiene y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme si es que quieres ser perfecto. Pero ¿qué pasa con él cuando en el 19 se encuentra con el bajito? El que se subió en un árbol para mirar a Jesús. Ahí se manifestó ¿qué? La gracia. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué se pasó con la mujer que fue encontrada en adulterio? En la ley dice que tenemos que morir, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Si él decía, apedréenla, amado hermano, entonces lo que predicaba, ¿dónde estaba? Y si él decía, no la apedreen, entonces como se estaba yendo contra la ley. Pero Dios, que es sabio, le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la piedra primero. Y todos se fueron. Al final de cuentas estaba solamente aquel que no tenía pecado, que era Jesús, y pudo haberle apedreado, pero se manifestó la gracia. ¿Dónde está lo que te condenaba? Ni uno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Me está escuchando, hermano? Mire, en la ley, si tú te arrepientes y haces la obra, te bendigo. En la ley, si tú te arrepientes y haces la obra, te bendigo. En la gracia, te bendice, te perdona para que hagas. Ay. Comprenda por el amor de Dios. En la ley te demanda, haz esto, haz esto, haz esto, para que seas bendito. ¿Me escuchó? Muy bien. En Cristo Jesús, tú tienes primero que nacer de nuevo, arrepentirte creyendo. Arrepentirte, no te pide que hagas nada, solamente que creas en Jesús. La ley te demanda acción, en Cristo te demanda creer. Y cuando tú crees y naces en Cristo, lo que produce ese nacimiento te lleva a orar. ¡Qué diferente! Usted ve a Pedro pescando, nada pecó, bendito sea el Señor. Y de pronto Dios le dice a la mano derecha, y cogió cantidad, y Pedro agarra, reconoció y se postró y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre inmundo de labios. Sus fuerzas le llevaron a no sacar nada, sus fuerzas. Pero cuando le creyó a la palabra de Dios, él actuó. Entonces Dios le dio, y cuando le dio, recién se arrepintió. Amén. Gloria a Dios. Miremos la gracia como es. Simplemente usted crea en ello. Manténgase, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación.
En el libro de 2 de Corintios 3, en el libro de Hebreos capítulo 7, usted va a encontrar ahí la comparación de lo que es la ley y la gracia. En 2 de Corintios 3 y en el libro de Hebreos capítulo 7, usted va a encontrar ahí. A ver, vamos a 2 de Corintios capítulo 3. ¿Lo tiene? Desde el verso 7 vamos a ir leyendo. ¿Lo tienen? No pierdan, por favor, ¿ok? Y si el ministerio de muerte, mira cómo le llama a la ley, al mandamiento grabado en piedra, mire cómo le llama. Y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien en gloria el ministerio del Espíritu o el ministerio de justificación? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más, ¿qué dice? Abundará en gloria el ministerio de justicia. Destinarán los cielos y aún la nube, justicia y salvación en la tierra. Y cuando se cumplió el tiempo y apareció el Mesías, y de pronto el Mesías llegó ante Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Oigan, esa palabra yo creo que todo el infierno se removió y el diablo se apareció y lo miró. Pensaba él que había matado a Jesús, y de pronto Juan el Bautista le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice y yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿qué le dijo Jesús? Deja que se cumpla toda justicia. Él vino para justificarnos, digan amén a eso. Él vino para darnos vida, digan amén a eso. Él vino para darnos su vida y para llevarnos a la desgracia de nuestras vidas. A su nombre gloria, a nombre de Cristo gloria, amado hermano. Y lo hizo. Lo pateó al diablo, lo avergonzó, lo ridiculizó, y todos los principados y potestades lo puso en vergüenza, amado hermano. Normalmente los salvadores antiguos, como David, era gente guerrera. Oh, gloria a Jesús. Lo valiente de David, ese Sansón, y cuántos valientes y cuántos guerreros de esos tiempos que eran salvadores. De pronto aparece Jesús ahí, carpinterito. Gloria a Dios. Pero amado hermano, cuando se puso el Señor y le ungió el Padre, reventó el infierno, reventó todo el imperio del diablo, y Satanás está vencido. Gloria a Dios. Deja que se cumpla toda justicia. O sea, deja que haga la obra para la cual he venido. Luego dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ve, nosotros, amado hermano, la iglesia está llamada a manifestar la justicia de Cristo en la tierra. Es decir, esa es la razón por la cual Dios te predestinó. Israel fracasó. No puso al Dios viviente como el único Dios verdadero, amado hermano, sino hicieron de él una religión. Mas sin embargo, la iglesia ahora no puede fracasar
amor, su paz, su justicia, su unción, su gracia, su santidad, su amor. Donde quiere que vayamos, vamos a Chile, a donde quiere que vayamos, el Señor Dios es manifestado en nosotros. Porque si yo llego a Chile, llegó el Señor a Chile. Llegué al mercado, el Señor llegó al mercado. Y donde quiere que levante la voz, Jesús está levantando la voz en mí. Díganme amén a eso. Pero no como un hipócrita, no como un mentiroso, no como un mequetrefe, amado hermano, llevando doble vida. No es así. Porque si predico y no vivo la palabra, vengo a ser como un fariseo que dice y no hace. Lo que Dios espera de nosotros es que pataleando, orando y orando. Miren, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mire cómo trabaja este ministerio de justificación en nuestra vida. Amén. Verso 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero lea bien: como siempre habéis obedecido, no a los mandamientos. No entienda mal eso. Lea el siguiente versículo. Lea. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Él pone su espíritu en nosotros. Obra el querer como el hacer, ¿ves? Es decir, Él mismo moviéndose en nosotros. Él opera en nosotros. Ese es el ministerio de justificación. Esa es la ley del espíritu de vida que obra en nosotros. Entonces, cuando vienes a orar, hijito, y usted sabe que te lleva a orar, a ayunar, papito, y el Señor te está llevando a ayunar. ¿Me está escuchando, amado hermano? A comer la palabra, papito. Deja de estar mirando esa cosa. Apaga eso. Ponte a escuchar palabra de vida. No va a decir nadie aquí: yo no oigo nada. Pero sí, como bien oyes a tu carne. Porque muchos oímos a la carne y no queremos oír al espíritu. En nuestra conciencia sabemos perfectamente eso. Dígame usted, ¿qué niño hay que enseñarle, amado hermano? Un niño que nace de mamá, así. ¿Quién le enseña a inclinarse al mal al niño? Nadie le enseña, está en su naturaleza. Cuando nace un gato ciego, no puede ver. ¿Quién le lleva a buscar la teta? Dígame. ¿Por qué el lenguaje del gato es miau? ¿Y por qué el lenguaje del loro es su grito ahí, su estilo ahí? Porque la naturaleza de cada uno de ellos es así. Y si tú has nacido de Cristo, amado hermano, si tú has creído en Él, el mismo Señor va a seguir operando en ti. Entonces, miremos 2 de Corintios 5:21. Lea eso. ¿Lo tiene? Mire esta enormidad de gloria. Pero tiene que mirarlo como una enormidad de gloria este texto. No menosprecies la palabra que Dios habla a tus ojos, amados.
Amén. No recibe en vano la gracia de Cristo. Somos muy ricos, amado hermano. Miren con lo que dice ahí. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Recuerda lo que hemos personificado ahí. El israelita trayendo el cordero, puso la mano al cordero, le transmitió todo el pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Dios no ve pecado en nosotros. Al que es verdadero, hermano, ¿cuántos creen que son hechos justicia de Dios? Ahora, les recomiendo, cuando usted dice, por favor, esté serio, esté muy serio. Cuando usted dice, yo soy justicia de Dios en Cristo por la fe. Yo soy justicia de Dios por la fe en Cristo. Repite conmigo, yo soy justicia de Dios por fe. Algo pasa cuando declaras eso en tu interior. La realidad de esa potencia nos va conformando. Las ataduras se van cayendo, porque todo es por fe. Dije que todo es por fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Quiere ver operando a Dios, declara, yo soy justicia de Dios por fe. Cuando tú declaras eso, hasta la dolencia, la enfermedad se larga. El malestar se va, porque estás confesando que Cristo en ti es el que vive. En esa palabra estás confesando que la vida que ahora tienes ya no es la vieja, sino es la nueva. Es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es tan poderoso esta gran verdad. Es tan maravilloso esto. Lo hizo pecado a su Hijo para que tú seas el Hijo. ¿Lo captaste? ¿Lo entendiste? Lo hizo pecado a su Hijo para que tú seas el Hijo. Te vuelves el amado, el invencible en la tierra. El mal no te puede tocar, el diablo no te puede tocar, no hay demonio que te pueda tocar. Estás llamado a crecer cada día semejante al Cristo de la gloria y a su nombre gloria. En el libro de Romanos y en el libro de Gálatas habla respecto de la justificación. En el libro de Romanos solamente hay como 35 veces que somos justificados. Y el libro de Romanos, escuche, el libro de Romanos solamente tiene un tema. Usted va a ver como en el caso del libro de Corintios, tiene variedad de temas el libro de Corintios. Pero el libro de Romanos solamente tiene un tema, la salvación de los gentiles, que es por fe. El justo por la fe vivirá, solamente creyendo. Y si crees, vas a confesarlo. Lo hizo pecado a su Hijo para que tú seas hecho justicia. La palabra justicia en el pueblo hebreo tenía que ver con el juez. Si no guardas los mandamientos, te mueres. Si guardas el mandamiento, vives. La justicia, que es por la ley. Pero la justicia que es por la fe, ya no es el hombre haciendo, es Cristo haciendo en nosotros. Les dije, la misericordia
misericordia es para con el hombre, pero la gracia es para el Hijo. La misericordia es para con la gente de afuera que no conoce a Dios. Pero la gracia solamente son para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Tú eres el heredero de eso. Eres el Hijo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? Ese 2 de Corintios 5:21 me revolucionó la cabeza. Aleluya. Me revolucionó la cabeza. Lo hizo pecado a Jesús. Lo hizo maldito a Jesús. Lo llevó al infierno para que la ira de Dios caiga sobre él. Para que ya no caiga sobre él. Se hizo como yo y me dio su vida, me dio su herencia, me dio todo lo de él, me dio su naturaleza. Me hizo su casa, soy habitación de él. Me hizo su altar, él habita en mí. Él camina en mí, me hizo su cuerpo, me va a hacer su esposa, al nombre de Cristo, gloria. Éramos de Él en la eternidad. Somos de Él por creación. Somos de Él por redención. Y seremos de Él por matrimonio. Fanny, bien tomados por Dios. Siempre fuimos de Él. No hay diablo que nos arranque de Él. Gloria a Dios. Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 5. Va a escuchar la palabra justificación. Y esta justificación solamente es por fe. No la fe mía, sino la fe de Cristo. Nada tenemos de nosotros. A la vida que tengo es la vida de Él. La salud que tengo es la salud de Él. La mente que tengo es la mente de Él. La fuerza que tengo es la fuerza de Él. Dígame qué diablo te puede parar. Nadie. Por eso ya deja de estar dependiendo de otro. Cristo no dependía de nadie excepto del Padre. Y Cristo fue muy suficiente aquí en la tierra. Le decía, cuando estamos nosotros en la soledad, levanten los ojitos por favor, antes de entrar al tema. Le decía, cuando estamos nosotros en una soledad, oramos, lloramos, sí, lloramos. Nos quebrantamos ahí adorando al Señor, orando por las almas, conforme Él te lleve cuando estás en oración. Pero cuando ya estás en actividad y se presentan las tribulaciones, se presentan las pruebas, ahí no clamas, ahí actúas. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Ahí no clamas, ahí actúas. Cuando Jesús fue a orar por Lázaro, Él oyó por causa de los que lo oían. Pero Él sabía lo que tenía que hacer. Tú también. Cuando Jesús estuvo en la tormenta, se movía todo el barco, se movía. Pero Él dormía, le mojaba la luz, Él dormía. Nosotros, no hay problema para nosotros que somos uno con Dios. Le decía, va a venir el terremoto, va a venir el terremoto. Se va a sacudir y van a caer y van a morir muchos, sí, pero para nosotros no es. Dios no manda el terremoto para los hijos. Dije que Dios no manda el terremoto para los hijos. Él no prepara ningún mal para ti. Dios prepara para que el diablo quede vergüenza, para que Dios, obrando en ti, le chanque la cabeza al diablo. Díganle amén a eso, hermano. Esa es la verdad. Tú no tienes nada que temer. Cuando tú estás justificado por Dios, cuando tú sabes que ahora la vida que tú tienes es la vida de Dios. Tú eres un hombre justo, eres un hombre santo. Para Dios estás
16 al 21. Romanos capítulo 5, del verso 16 al 21. ¿Listo? Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. El pecado de Adán trajo condenación. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Nos justifica Cristo. 17. Porque si por un delito vino la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesús el Cristo. Así, los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Pero yo quiero que usted entienda, comprenda, cuando la Biblia habla de justificación, es Cristo obrando en nosotros, asemejándonos cada día más a Él. Él pone el querer como el hacer en ti para que puedas obrar. Nosotros también obramos por lo que Él es en nosotros. No es que Omar va a ayunar 40 días. No es que Omar, no. Ahora somos la iglesia. Y como iglesia nosotros nos identificamos delante de Dios. Cada uno de nosotros somos conscientes de eso. Por eso, cuando estoy postrado orando como Jesús se amanecía orando, clamando, llorando a Dios, ¿me escuchó? ¿Cuántas veces oró en el Monte de los Olivos? 3 veces llorando, rogando, suplicando al Padre. Pero cuando terminó eso, ahora firmó su rostro y salió al frente para dominar todo dolor, para dominar todo escupitajo, para dominar todos varazos, para dominar todos latigazos, para dominar, amado hermano, la corona de espinas. Él comenzó a dominar cada uno de ellos. Parecía un débil, no parecía un salvador, parecía un débil, pero en su debilidad aplastó al diablo. Díganme amén a eso. Así también nosotros oramos, pero en el momento de la prueba, sea demonio o lo que sea, lo reprendemos. Y si ese dolor no se quiere ir, sigo reprendiendo, sigo peleando. Tengo que dominar. No soy yo, es Cristo en mí. ¿Me está escuchando, amado hermano? Pastor, me cayó. Tú eres igualito que yo. Somos el mismo cuerpo. La palabra que estás recibiendo es para que aprendas a dominar. Si fallaste, pide perdón. Recuerda que el Padre habita la eternidad, también nos habita a nosotros, pero habita la eternidad. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Pero Dios, como el Todopoderoso, también está con nosotros. Amén. Y Él también está alrededor nuestro. Amén. Él también está, amado hermano, moviéndose poderosamente aquí, amado hermano, en medio de todos nosotros, dándonos entendimiento y conocimiento. Reconocemos que Dios es el Todopoderoso y está en todo lugar y a su nombre gloria, amado hermano. El que estamos aprendiendo que está en nosotros es elemental, pero no decimos que también está con nosotros, no decimos eso. Pero cuando cantamos tenemos que cantar que Él está en nosotros.
pero también somos conscientes que está con nosotros. Porque Él es Dios. A Él no le vas a limitar. A Él no le vas a restar su presencia, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Y le decía que Él está también allá en la eternidad. Jesús también está sentado allá. Gloria al nombre de Jesús. Juntamente con el Padre, está intercediendo por nosotros, pero también está en nosotros. Aleluya. Y la vida de Él es la que ahora nosotros tenemos, pero todo es por fe. Aleluya. Entramos al versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cómo fue eso? Mira, de Adán siguen naciendo hasta ahorita. Escuchen, levanten los ojos, por favor. De Adán siguen naciendo todavía muchos. Y nacen pecadores. Nacen pecadores. Su naturaleza le lleva a pecar. Pero así también los que nacen en Cristo nacen para ser como Jesús en la tierra. Esa naturaleza es real. Así que tú ya naciste en Cristo. Sigue comiendo y sigue creciendo. Me voy a concentrar para tener bastante paciencia. Nada, Señor, así no es. Eso ya está en nosotros. Y nosotros sabemos que nuestro Señor, cuando empieza la obra, Él la termina. Y amado hermano, espíritu, alma y cuerpo. Amén, amén. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la santificación. Por eso le digo, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera se haga limpio también. Y vamos a terminar. 20. No, el 19. Para que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No sé si a usted le pasa. Antes éramos lisurientos, amado hermano, y todo era grosería, mala palabra, pero ahora escuchas una mala palabra y ya te incomoda. Y un mentiroso te cae chinchoso. Pero esto me gustaba a mí, y esto me alocaba a mí. Yo estaba aquí antes. Dios, gracias, Señor, que me sacaste esta tontería. Amado hermano, Él es quien lo hace, pero tú tienes que creer. Dije que tienes que creer. Lo único que Dios demanda de ti es que creas. Nada más. El justo por la fe vivirá. Así que no tengo que orar 5 horas. ¿Quién te ha dicho eso? No tengo que someterme a un ayuno. Entonces de repente me faltarán 5 días de ayuno. No es así. Cree que el que esté en ti, Él es el que hace la obra. Entonces Él pondrá en ti. Amado hermano, ¿qué es mejor? 5 minutos bien orado que 5 horas orando dormido. No estoy diciendo que no es bueno orar. Me agrada orar. Me agrada estar largo tiempo adorando a mi Señor, orando en lenguas. Y oro en lenguas mucho cuando camino para acá y me voy para allá. Siempre me gusta la soledad. Más prefiero estar a solas con Dios que estar con personas, amado hermano. Más me agrada eso. Porque Él es mi vida. No sé cómo agradecerle todo lo que Él hizo por mí. Y lo único que me queda a mí, mi gratitud, mostrarle a Él, es estar ligado a Él. Agradarle con mis pensamientos. Que cuando algo cochino viene de frente digo Jesús. Y ni bien digo Jesús, se va aquellos malos pensamientos. A todos nos pasan los malos pensamientos.
¿Me está oyendo, hermano? Por eso Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Al hombre que mal piensa le llamarán hombre de malos pensamientos. Y Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Amados, no queremos ni pecar con el pensamiento. Termino el verso 20. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó, aleluya, para que de la manera que el pecado reinó esa cochinada, hermano, para que de la manera que el pecado reinó, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Significa, si la gracia reina en ti, levanta los ojitos. Ahora busca Romanos 6:14. Amén. Romanos 6:14. ¿Qué dice? Lea bien eso, miren, y es nuestro. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy terminando la predicación con eso. Tu posición es muy gloriosa, es muy poderosa. La posición es tuya, es la posición de Cristo en la tierra. ¿Cómo no vas a entender eso? Tu posición es poderosa y gloriosa, iglesia del Señor. Tu posición es la posición de Cristo en la tierra. Por eso Juan no sabía cómo decirlo. Entonces soltó la palabra y dijo: así como Él es en la tierra, así somos nosotros también. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya, aleluya. Entonces el diablo tiene problemas. Entonces el demonio tiene problemas. Porque si tú entiendes esa palabra, porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia, el pecado no reina, la muerte no reina en mí, la pobreza no reina en mí, la miseria no reina en mí, ni la mundanalidad puede reinar en mí. No estoy bajo la ley, ya no estoy bajo la naturaleza terrenal, estoy bajo la gracia. Tengo la naturaleza de Cristo, Cristo viviendo en mí, y a su nombre gloria. Al nombre de Cristo gloria. No temas, hay potencia, hay gloria en tu vida. Estás llamado a ser poderoso en la tierra, estás llamado a manifestar a Jesús en la tierra. Amado, Aleluya. acá no es otra cosa que creer nada más. Nadie diga quién subirá al cielo para traer a Cristo abajo. Y nadie diga quién irá al abismo para traer a Cristo. Mas ¿qué dice la justicia que es por la fe? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. El que confesare que Jesús es levantado de los muertos será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. No salgas igual por el amor de Dios. No tome decisiones como cualquier humano, como cualquier persona. Sé prudente en lo que haces, porque si en verdad crees que Jesús mora en ti y tú en Él, entonces tienes que manifestar lo que Él es en esta tierra. Me agrada cuando estamos entrando en el mismo lenguaje. La gracia es la gracia. La gracia es para dar, es Cristo tomando su cuerpo que compró con sangre para dar al mundo vida. Tú estás llamado a dar vida. Y si tú estás llamado a dar vida, ¿cómo es que la muerte
debilidad o atadura que pueda todavía estar manifestándose en ti, si tú confiesas, soy la justicia de Dios en esta tierra. Por el amor de Dios, decláralo. Yo he entendido esto recién. Y como lo he entendido, voy a comenzar a declarar constantemente: soy la justicia de Dios en esta tierra. Gracias. Tú lo hiciste, Padre Santo. ¿Me está escuchando, más hermano? Entonces aprendamos a declarar esta palabra. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Te ganan tus ojos en el TikTok, te ganan los deseos de tu carne, es porque no estás creyendo que es la justicia de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando tú crees, algo pasa dentro de ti. Comienza a operar Jesús, el mismo Señor, el mismo Espíritu, comienza a operar en ti. Cuando tú lees Romanos capítulo 8, ahí lo dice. Vamos a leer un poquito. Romanos capítulo 8, verso 5. Amén. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, digan amén. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Es decir, por la justificación, por el ministerio de la justificación o de justicia. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es él, el que no nació de nuevo. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está, mi iglesia está, claro que sí, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Hay apetitos carnales, sí, pero están llamados a fenecer. ¿Por qué? Porque crees. No porque vas a ayunar 50 días. ¿Entiende? Hasta ahora me ganas masturbación, pero yo creo que soy la justicia de Dios. Eso, el creer. Si crees, verás la gloria. Amén. Gloria a Dios. Y cuando tú crees eso, ese mismo Espíritu te va a llevar a hablar. Eso. Y a humillarte, Señor, yo creo que tú me libertas. Gracias. Mira, yo creo que tú me libertas. Yo creo que ya soy libre. Yo creo que no tengo pecado. Tú te lo llevaste todo. Declara las cosas que no son como que son. Amén. Gloria a Dios. El secreto es creer. Y cuando tú comienzas a orar, Señor, tu palabra dice, por tu llave soy sanado. Padre, tu palabra dice, yo salvaré a tus hijos. Entonces, todo es creer. Todo es creer. Y es cuando tú crees y declaras, entonces se activa. Cuando crees, declaras, entonces se activa. Porque Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él dijo, así será. Porque eso es de herencia. Por eso es imposible que los hijos de Dios, porque Dios no te mira a ti, Dios mira a Cristo en ti. Tú eres hijo por el Hijo. Amén. Por eso cuando dice, hermanito, ¿puedo orar por mí? Ellos no saben nada, pero tú sí. Ellos no saben que tú estás vivo porque Él vive en ti. Amén.
Y si tú le dices, mira, no, a que tú ves, no ves. ¿Cómo? Al que tú ves, no ves, porque el que está en mí es Cristo. Si tú le dices eso, se cae patea porque no va a entender nada. ¿No entienden? Y aún hay muchos aquí que no entienden todavía. Que el que está caminando en ti, ese es el Señor. Que el que está alabando en ti, ese es el Señor. Que el que está predicando en ti, ese es el Señor. Tú no puedes robarle la gloria a Dios. Todo es de Él. Él es el todo y en todos. En Él te mueves. En Él vives. Y en Él eres lo que eres. Digan amén. Todo es Él. Ya es tiempo que te quites esos ojos terrenales y aprendas a mirar con los ojos del Señor. Porque mientras haya todavía humanidad, mientras todavía haya incredulidad, no se mueve el poder de Dios en ti. La Escritura dice que el súper eminente poder de Dios es para los que creen. Tú eres una dinamita en esta tierra, amado hermano. Donde quiera que te muevas, para donde quiera que vas, simplemente haz la palabra, ejecuta la palabra, declara la palabra, que el trabajo es del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos salimos edificados? Recuerda ese texto. Segunda de Corintios 5:21. Nunca te olvides de ese texto. Segunda de Corintios 5:21. Al que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que tú seas la manifestación de Cristo en esta tierra. Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cuántos se van? No se pone triste, sonríase. Estás en la casa del Señor, amado hermano. ¿Cuántos se van? Gracias a Dios, yo también me voy. Levantamos las manos y oramos. Repita: Padre, gracias. He recibido tu palabra. Soy la justicia tuya por la fe en Cristo. Gracias por tomar mi lugar, por darme tu vida, por tu gracia. Ahora, ayúdame a vivir aquella gloria que me has dado. En el nombre de Jesús, todo mal en mí se va, toda atadura, vamos, se rompe, todo vicio desaparece. Entrego ahora toda debilidad, recibo tu fuerza, recibo tu vida, soy tu justicia, tu gloria en mí, en el nombre de Jesús.